El primer tema del día de hoy eh, se llama Regímenes de pensiones en Costa Rica. La expositora es la licenciada Shirley Contreras Díaz, es ejecutiva senior en mantenimiento de cartera del Popular Pensiones. Doña Shirley, es un placer tenerla por aquí y agradezco de antemano su participación para que Gracias. nos oriente. El tema de pensiones es un tema que a los afiliados nos preocupa, ¿verdad? Que está ahí en la mesa. Y entonces, muchísimas gracias por venir a darnos la información que usted tiene y todo su conocimiento y experiencia. Bienvenida. Para mí es un gusto, de verdad que siempre estamos, bueno, en mi persona y el Popular, pues muy anuentes, ¿verdad? A estarles colaborando y apoyando con todo este tema de pensiones. Entonces, bueno, para iniciar, en el país, el Sistema Nacional de Pensiones lo tenemos distribuido como en cuatro pilares básicos, ¿verdad? El primer pilar es el régimen básico o sustituto, que yo creo que aquí, ¿verdad? Todos cotizamos para lo que es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es administrado por la Caja del Seguro Social. Es el régimen más grande. Sin embargo, en este primer pilar hay otros regímenes sustitutos, ¿verdad? Por ejemplo, el de bomberos, el del magisterio, ¿verdad? Que entonces son personas que no cotizan al régimen de invalidez, vejez y muerte, pero se van a pensionar por este régimen básico. Ahora tenemos el segundo pilar, que es el régimen obligatorio. Recordar que este régimen obligatorio, bueno, yo hasta hace un tiempo decía que era reciente, pero ya increíblemente han pasado 21 años desde que se promulgó la Ley de Protección al Trabajador. Estamos hablando que en el año 2000 fue una etapa en que se nos avisó, ¿verdad? Como trabajadores que iba a existir un segundo régimen y que todos, ¿verdad? Los trabajadores teníamos que pertenecer a este régimen. Entonces, fue en el año 2000 cuando se dio pues una afiliación masiva, ¿verdad? Creo que todas las operadoras que habían en ese momento nos brindaban su oferta. ¿Verdad? Para estar afiliados a ellos. Entonces, esto fue en el 2000 y la recaudación para este régimen inició en el año 2001. Entonces ya estamos hablando que tenemos 25 años básicamente cotizando al régimen obligatorio. Luego tenemos el tercer pilar, que es el régimen voluntario. El régimen voluntario ya existía bajo otras leyes, pero se vino a fortalecer o a modificar con la Ley de Protección al Trabajador, que es la Ley 7983. Bajo este régimen voluntario, hay fideicomisos, ¿verdad? Son figuras que venían desde hace mucho tiempo y ahora se administran como fondos voluntarios. Y aquí muy importante comentar, ¿verdad? Que el convenio que hay firmado ahorita entre Cipros y Meca y Popular Pensiones recae bajo este tercer pilar. Es una figura, es una pensión voluntaria. ¿Verdad? Que se creó desde hace mucho tiempo y que la idea es fortalecer nuestro ingreso o el ingreso de verdad de ustedes como doctores cuando ya llegue la etapa de jubilación. Pero ahora vamos a detallar un poquito más del convenio. Y luego tenemos el cuarto pilar, que es el régimen no contributivo. Entonces, ahora vamos a ver uno por uno cada uno de los regímenes explicando. Y si gustan, ¿verdad? Y tienen alguna consulta, yo no tengo problema, ¿verdad? Que la realicen en el momento. Ok, entonces el régimen básico sustituto, vamos a hablar del que es el régimen, el principal, el de invalidez, vejez y muerte. ¿Cuándo podemos ya nosotros gozar una pensión? Entonces, la pensión ordinaria, tanto hombres como mujeres, ahora, ¿verdad? Con la nueva reforma que hubo, nos podemos pensionar a los 65 años y tenemos que tener mínimo 300 cotizaciones, ¿verdad? Esa es la edad de pensión, 65 años y 300 cuotas. Hay una pensión proporcional también
que cuando la alcanzamos, cuando tenemos 65 años, pero tal vez no pudimos cotizar las 300 cuotas, solo llegamos a 180. Entonces, con esa edad y esa cantidad de cuotas, al menos ya podemos disfrutar de una pensión. Sin embargo, es proporcional, ¿verdad? Hacer una pensión mucho más baja. Y bueno, esta reforma se dio principalmente para el año 2022. ¿Verdad? Antes, tanto las mujeres como los hombres podíamos anticipar nuestra pensión, pero con esta reforma se eliminó la posibilidad a los hombres para anticipar la pensión. Entonces, sí o sí, ¿verdad? Los hombres es hasta los 65 años y em, dependiendo de la cantidad de cuotas, 180 o 300. Pero las mujeres, ¿verdad? Sí vamos a tener la posibilidad de adelantar nuestra pensión o anticiparla, pero la condición es tener 63 años y alcanzar mínimo 405 cuotas. Entonces, esos son datos bastante importantes. Si gusta la siguiente, Mónica. Ok, gracias. Ahora, el régimen obligatorio, como les comentaba, este se creó con la Ley de Protección al Trabajador. ¿Y cuál es la idea de cada régimen, verdad? Cada régimen lo que viene es a fortalecer nuestro ingreso al momento de la pensión. O sea, son complementarios. Entonces, el ROP, desde un inicio, esto yo creo que es importante, ¿verdad? Indicarlo desde que se estipuló la ley, el ROP era para que cuando nos pensionáramos nos iban a dar una pensión, una segunda mensualidad. Entonces, ¿a cómo está hoy en día? Hoy una persona se pensiona del IBM y ya puede hacer uso del ROP, ¿verdad? Ahorita hay muchos temas de discusión a nivel de la asamblea, creo que ustedes los conocen muy bien donde dice, está solicitando, ¿verdad? La opción de modificar la entrega del ROP y muchos pues desean que sea en un solo tracto. Pero eso, y como les digo, todavía está a nivel de asamblea, hay que darle el seguimiento respectivo para ver qué va a pasar con esto, ¿verdad? Pero ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué importancia tiene el ROP? Básicamente es porque el régimen anterior, el IBM, pues cada vez ya no está tan fortalecido, ¿verdad? Es un régimen que escuchamos continuamente que tiene algún cierto tipo de crisis, que ya no hay recursos, por ejemplo, para de que muchas personas dicen que después del 2030 ya se van a estar utilizando las reservas del IBM para pagar las pensiones. ¿Y por qué pasa esto, verdad? Por ejemplo, les comento, para el año, más o menos para los años 70 por cada pensionado habíamos 30 trabajadores. Imagínense, ¿verdad? Ya conforme ha ido pasando los años, ha ido disminuyendo. Para los años 90, por un pensionado, aportábamos 9 trabajadores. ¿Y qué nos está pasando ahora? Por cada pensionado hay 4 o 5 personas cotizando. Entonces, se cree que ya después del 2030 o 2040, ya va a haber tal vez de 2 a 3 trabajadores aportando por cada pensionado. ¿Ya? Entonces, esto se debe a que el régimen del IBM es un régimen que se creó cuando el país tenía unas condiciones muy, muy diferentes ahora. Antes, y aquí no sé si hay personas, ¿verdad? Sí, que tenían familias, y los papás tenían hasta 8 o 9 hijos, eran familias muy numerosas. Ahora los matrimonios ya lo piensan, tal vez uno, un hijo o dos, o a veces deciden que ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces, todo eso va haciendo que el régimen del IBM pues no esté tan fuerte. Y por eso es que escuchamos mucho que nos quieren aumentar la edad, que quieren aumentar nuestra cotización, bueno, un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el ROP se cree que en su momento puede llegar a ser el régimen principal, ¿verdad? Es mucho el dinero que se administra en los regímenes obligatorios. Ya hay muchas personas que ahorita reciben su pensión del IBM y ya reciben una segunda pensión, entonces complementan su salario, ¿verdad? Otro tema importante es que el IBM podemos ganar 4, 5, 6 millones de colones que el régimen del IBM tiene un tope.
¿verdad? Ahorita está como en 1.760.000 colones. Entonces, aunque ganemos más, esa es la pensión que nos dan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene el ROP y nos da una mensualidad. Entonces, esa mensualidad va a depender del saldo que tengamos acumulado, pero ahorita lo vemos un poquito más adelante. ¿Y cómo se conforma el ROP? El ROP es aporte patronal, ¿verdad? Nosotros como trabajadores no nos rebajan del salario para este régimen del ROP, sino que son aportes patronales. Lo único que nosotros aportamos como trabajador es un 1% del salario que en la colilla de pago de ustedes ven ahí como aporte, Banco Popular, cuota obrero patronal. Eso es un 1%. Y este 1% no es nuevo. Este 1%, aquí tal vez algunos pues, lo vivieron. Este 1% siempre no lo rebajan, va al Banco Popular, ¿verdad? No al operador, al Banco Popular. El Banco Popular lo administra, es un plazo de 18 meses y al cabo de 18 meses antes de la ley, sacaban unos listados en el banco y uno iba a retirar ese ahorro. ¿Verdad? Con la ley que hicieron. Decir, bueno, no era tan significativo, digamos, el monto que uno retiraba, pero bueno, era platita, ¿verdad? Que uno iba a retirar, pero ahora lo depositan en el ROP. ¿Verdad? Entonces, eso es lo único que como trabajadores aportamos a este régimen. Ok, ahora tenemos el tercer pilar, que es el régimen voluntario de pensiones. Entonces, este régimen voluntario, ese sí es un ahorro propiamente que hago yo como trabajador. ¿Cuál es la idea? Ok, voy a recibir X monto del IBM, X monto del ROP y yo voy a ir ahorrando durante X tiempo para que cuando yo me pensione poder tomar de esos recursos y así poder tener un ingreso de que me permita a mí tener una calidad de vida. El régimen voluntario, a diferencia del ROP, podemos tener los que queramos. Podemos tener hasta dos fondos voluntarios en una operadora, otro fondo en otra. Puedo tenerlo en colones en dólares, pero la idea, ¿verdad? De este fondo es eso, es poder complementar mi ingreso. Ahora, aquí importante que el convenio, ¿verdad? Que hay suscrito, ese convenio, ese beneficio que ustedes tienen es precisamente un fondo voluntario como este que les menciono. La diferencia es que quién aporta, ¿verdad? Bueno, es cada doctor aporta, pero digamos, esta cuota llega al sindicato y el sindicato les devuelve un 25% de esa cuota a través de una pensión voluntaria. Entonces, la idea es irles creando un ahorro para la vejez, ¿verdad? Ir creando un ahorro para que cuando ya llegue la etapa de jubilación, pues ustedes tengan unos recursos ahí que se va formando con esa devolución de la cuota. Ahora, también existe la posibilidad para crear el convenio, por ejemplo, ¿verdad? Para crear el convenio es, bueno, se suscribe el contrato y ya si Prosimeca de la cuota que ustedes pagan, ¿verdad? Ellos devuelven un 25% a la operadora para administrarlo a través de una pensión. Sin embargo, este contrato también permite que usted haga aportes personales, que eso es a lo que iba, ¿verdad? El aporte personal, digamos, ya no entra Ciprosimeca o Ciprosimeca no tendría nada que ver, sino que ahí se coordina para hacerle un débito por deducción de planilla o incluso con débito a una cuenta. ¿Verdad? Pero digamos, lo importante aquí era comentarles que este convenio de Ciprosimeca es esta figura, ¿verdad? Es una pensión voluntaria, ¿verdad? No es cualquier ahorro, es una pensión voluntaria. Entonces, quería hacer ahí, como dicen el comercial, ¿verdad? Indicando que este convenio sí, pues, ¿qué es eso? Pero así se administra, ¿verdad? Y usted puede decidir, decir, no, yo voy a adquirir esta pensión, pero solo con la cuota de Ciprosimeca. ¿Verdad? No tiene obligación de hacer un aporte personal, sino que solo con la cuota. Entonces, ustedes, no sé, por los distintos medios que Ciprosimeca cobra, ¿verdad? Y esta mensualidad y ellos mes a mes trasladan ese 25 a la operadora. Contrato que ya está aperturado con Ciprosimeca, si inicialmente usted solamente aportaba lo del convenio,
tiene esa posibilidad, esa opción de decir, no, yo quiero fortalecer ese ahorro, no solo con lo que me ingresa del sindicato, sino que quiero hacer ahorro personal. Entonces, no. No, no, está bien, digamos, sí está bien haberle hecho pues un aumento, digamos, nosotros le decimos así de cuota, ¿verdad? Me De manera personal. Ok, ese además igual se acredita en el contrato, ¿verdad? Se va acreditando en el contrato, igual le va a generar rendimientos mensuales al fondo, solo que la única diferencia es la forma de pago. ¿Verdad? La forma de pago esa me imagino que fue que usted lo estipuló por deducción de planilla, un débito a una cuenta. ¿Verdad? Pero en sí sea, va a ir acumulándose en el contratito de manera mensual, ¿verdad? En la misma base. Ok. Y el cuarto pilar es el régimen no contributivo. Este es un régimen, ¿verdad?, que se creó para dar amparo económico a personas que estén en condiciones como, por ejemplo, adultos mayores, personas en un estado de invalidez, viudas, huérfanos e incluso indigentes. Es un monto significativo, ¿verdad? Pero digamos, para personas que están en estas condiciones, sí existe esta opción para que ellos tengan una pensión a través del régimen no contributivo. Ahora, bueno, creo que ahora me adelanté un poquito, pero bueno, ¿cómo funciona el ROP? ¿Verdad? El ROP es un fondo que es administrado por las operadoras de pensiones. Solo tenemos un ROP, ¿verdad? Eso hago la diferencia porque lo que comentaba anteriormente, voluntarios, que es el tercer pilar, podemos tener varios, pero lo que es el ROP es solamente un fondo. Normalmente nosotros decidimos con qué operadora quiero administrar mi ROP. Sin embargo, pues hay personas, generalmente las más jóvenes que van iniciando a trabajar, ya por haberlos puesto en planilla, quizás no tienen opción de elegir una operadora. Entonces, importante saber que ya como trabajador en planilla, pues no puede estar sin una operadora de pensiones. Entonces, que a nivel de ley, ¿qué es lo que se dice? Ok, el ROP por ley se lo va a administrar Popular Pensiones. Y el FCL, que es el otro fondo, ¿verdad? También creado, ese lo va a administrar la operadora de la caja. Entonces, va a tener los fondos como separados. Sin embargo, hay la opción de trasladar y unificar estos fondos y tenerlos en una sola operadora. Pero aquí lo importante es eso, ¿verdad? Que todo trabajador tenemos que tener un fondo obligatorio. ¿Y cómo se conforma? Ahí, ¿verdad? Está claro, es un 3,25% aportado por el patrono. Eso se calcula sobre mi salario bruto mensual. Y luego tenemos el 1% que es nuestro aporte como trabajadores, que es el que le explicaba anteriormente, que esto va al Banco Popular y luego no lo depositan a nosotros en el fondo obligatorio. Ahora, ¿cómo está hoy, verdad? Yo eso lo aclaro porque sí les digo, hay que estar muy pendientes de cualquier reforma que se haga. ¿Cuándo retiro yo el ROP? El requisito es ya estar pensionado del régimen básico, ¿verdad? Una vez que yo reciba mi primer monto de pensión, pues me acerco a la operadora de pensiones para iniciar el trámite. Entonces, ahorita lo que se hace es que se le da una mensualidad a la persona de acuerdo a cuatro escenarios que ahorita se los voy a explicar. O en caso de fallecimiento, son mis beneficiarios los que van a retirar el ROP, ¿verdad? Que tengo acumulado. Entonces, esto sí es importante ahí que le prestemos un poquito de atención. Entonces, ah, vamos a ver, estas cuatro modalidades van a funcionar hasta el 18 de febrero del 2030. Después del 2030, esta opción que está abajo a la izquierda, que dice renta temporal por cuotas, desaparece. Entonces, los que nos vamos a pensionar después del 18 de febrero del 2030, solo vamos a tener tres opciones de retiro. Ahora, ¿cómo funciona? Yo llego, le indico a la operadora que ya me pensioné y la operadora me va a hacer un cálculo y me va a presentar en números estas cuatro modalidades. Yo puedo elegir cualquiera y dependiendo de la que yo elija, después de cierto plazo o tiempo o años, ¿verdad? Voy a tener la opción de poderme cambiar a otra, ¿verdad? No es que yo elijo una y ya va a ser fija para siempre, no, ¿verdad? Después de cierto tiempo yo voy a poder cambiarme de modalidad.
¿Y cómo funciona? Ok, vamos a ver, la que se llama retiro programado y la que se llama renta temporal, las que están así contrarias, si yo elijo alguna de esas modalidades, al cabo del año, a los 12 meses, la operadora me vuelve a hacer un recálculo y yo voy a poder pasarme a otra modalidad. Mientras que la que dice renta permanente y renta por cuotas, si yo elijo alguna de esas modalidades, me van a dar un pago por 3 años, por 36 meses y al cabo de los 36 meses me puedo cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. No es que me quede con una y ya está ahí hasta, ¿verdad? El fallecimiento o hasta que ya se agoten los recursos y voy a estar con una sola modalidad. No, la ley permite que uno que esté variando. ¿Y por qué esto? Porque dependiendo de la rentabilidad y dependiendo de algunos otros factores, puede ser que al cabo del tiempo, aunque yo ya he ido retirando dinero, puede ser que otra modalidad me vaya a pagar mejor más adelante, ¿verdad? Entonces, esas son las posibilidades que hay de cambiarme entre una modalidad u otra. Em, Esto, bueno, ahorita, por ejemplo, para poner un ejemplo, la que se llama renta por temporal por cuotas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la que está pagando mejor en este momento? Lo que hace es que toma el saldo del ROP y lo va a dividir por la cantidad de aportes que yo le he hecho al ROP 2021. Entonces ya ahorita vamos como casi por 300 cuotas. Entonces yo me garantizo una pensión por 300 cuotas, que son casi veintitantos de años, ¿verdad? Esa es la idea. Pero cada modalidad es diferente. Entonces sí, en su momento pues se les va a hacer los escenarios a cada uno para que conozcan, ¿verdad? Cómo sería esa mensualidad a recibir. ¿Ok? Y eso es lo que les mencionaba, que ya después del 18 de febrero, solo vamos a tener tres opciones de retiro. Pero como les digo, eso es al día de hoy, ¿verdad? Ahorita hay muchos proyectos que incluso hablan que al 2030, por ejemplo, las personas tengan la posibilidad de retirar todo el ROP. Entonces, esto es, como le digo, al día de hoy, habría que ver qué va a pasar más adelante. Pero este es el escenario actual, por si alguno está próximo a pensionarse, esas serían las modalidades que tenemos al día de hoy. Esto es general, ¿verdad? No son los productos de Popular Pensiones, sino que todas las operadoras manejamos la misma ley y las mismas opciones de retiro. ¿Verdad? El mensaje en esta parte es que el retiro del ROP o el trámite es muy sencillo, ¿verdad? La idea es darles un acompañamiento en esta etapa de la jubilación, no creer que es complicado, ¿verdad? En realidad, para retirar el ROP o elegir una modalidad es muy sencillo. Básicamente, la persona pensionada se presenta con su cédula, con una cuenta IBAN que tiene que estar a nombre de la persona en colones de cualquier entidad, ¿verdad? Eso me refiero, que aunque si son afiliados a Popular Pensiones, no necesariamente tienen que tener una cuenta en el banco, ¿verdad? Puede ser que le depositemos en una cooperativa o incluso en otra entidad bancaria. Entonces, eso es importante. Y aquí la certificación de pensión, eso es porque para iniciar el trámite ya tienen que estar pensionados. Sin embargo, la certificación ni siquiera el afiliado la tiene que presentar, sino que eso nosotros como operadora somos quien solicitamos la certificación al régimen básico. La anterior lo que dice es que hay personas que llegan a la edad de 65 años, pero sin embargo no cotizaron ni las 180 cuotas, ¿verdad? Que se había solicitado al inicio para tener una pensión reducida y mucho menos alcanzaron las 300 cuotas, pero por edad uno se puede pensionar. Sin embargo, el requisito para retirar el ROP es, bueno, cumplir la edad y sí tener un mínimo de cuotas. ¿Verdad? Que son 120 cuotas. Y a veces incluso pueden retirar el ROP de manera total. Aquellas personas que llegan a los 65 años, que cotizaron menos de 120 cuotas y que no llevan a lograr pensionar por ningún régimen, entonces tienen la posibilidad incluso de retirar el ROP de manera total.
Entonces son excepciones que se hacen. En caso de fallecimiento, para que sepan cómo funciona el tema de los beneficiarios en el ROP. En el ROP, primero, ¿verdad? Nosotros como operadora, cuando fallece una persona afiliada, lo primero que nosotros vamos a solicitar es quiénes son los beneficiarios del régimen básico. Esto es por ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley? En la caja del seguro nunca hemos ido a inscribir beneficiarios, sino que ya hay una ley y es generalmente por grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, generalmente, si soy casado o casada, es el cónyuge o hijos, ¿verdad? Menores de 25 años que se encuentren estudiando. Entonces, si una persona fallece y es casada, generalmente el esposo, ¿verdad? O la esposa son los que van a tener derecho a la pensión del régimen básico. Ahora, si tienen hijos mayores de 25 años, ya de 30, profesionales y todo, ya los hijos no entran, ¿verdad? Dentro del beneficio del IBM. Solo menores y estudiando. Ahora, puede ser que no tenga cónyuge ni hijos, entonces ya ahí entra un tema de consanguinidad, pueden ser padres o hermanos, siempre y cuando demuestren al IBM, al régimen, que hay una dependencia, ¿verdad? De la persona hacia la persona fallecida. Entonces, ¿qué significa esto? Que esos mismos beneficiarios del IBM son los que pueden reclamar los recursos en el ROP, en las operadoras de pensiones. Ahora, ahí cabe toda la posibilidad, y ya ha pasado, que una persona fallece y ninguna persona puede acceder a esos recursos. No tiene esposa, no tiene hijos, familiares directos no tienen ninguna, no dependían de esta persona. Entonces, por decirlo así, la pensión del IBM queda desierta, ¿verdad? No la puedo retirar nadie. Entonces, es ahí lo importante de tener inscritos en la operadora de pensiones beneficiarios para el ROP. ¿Verdad? Eso sí les digo, si están conmigo en la operadora, con mucho gusto podemos, me escriben y revisamos si hay beneficiarios y si no, se llena un adendum y se inscriben. Pero mi recomendación es, ¿verdad? Hacer la consulta en la operadora en que están para que en el ROP hayan beneficiarios. ¿Por qué? Porque si el IBM declara que no hay beneficiarios, entonces van a aplicar los beneficiarios del contrato. Si no hay beneficiarios en el contrato, entonces pasamos al punto 3, que en el punto 3, si no hay beneficiarios en la operadora, entonces ya los beneficiarios interesados tienen que hacer un trámite ante un juzgado y eso se lleva de años y un proceso muy largo. Entonces, sí, muy importante es que designemos beneficiarios. Ahora, ya para el punto 2, no importa lo que diga el IBM. Si yo en el punto 2 dejé a una hija ya mayor de edad, casada y todo, sí le damos los recursos a esa persona porque quedó inscrita en el fondo obligatorio. ¿Verdad? Pero ese es el orden. Primero lo que nos diga el IBM y aunque el IBM diga es mi esposa y yo en el contrato, en el ROP, dejé a mis hijos, no. Vamos a darle lo que nos diga el IBM. Y si el IBM dijo es solo la esposa, solo a la esposa, ¿verdad? Así funciona. Cuando inició esto de la afiliación, que le estoy hablando del año 2000, ¿verdad? Como la ley decía que los beneficiarios eran los mismos del IBM, casi que no se le pedían datos a las personas, ¿verdad? Para el contrato del ROP. Por eso nosotros insistimos mucho. O sea, yo les digo, no dejen eso en blanco, ¿verdad? Verá que llenarlos es muy sencillo, se les manda un adendum, lo completan, se incluyen en el sistema y ya eso quedó, ¿verdad? Esa es la voluntad de cada persona, pero sí es muy importante que dejemos beneficiarios porque ya ha pasado que el IBM declara desierto, no hay beneficiarios, nos vamos al beneficiario del contrato y resulta que tampoco aparece nadie inscrito. Entonces, para los beneficiarios interesados en reclamar los recursos, sí ir ya ante un juzgado es un proceso muy largo, ¿verdad? Y a veces más gasto de dinero que otra cosa. Entonces, sí, mi recomendación es acercarse a la operadora, ¿verdad? Y bueno, si es con Popular, conmigo, con mucho gusto. Si no, sí revisémoslo, ¿verdad? Con cada operadora de pensiones.
Ok, ahora hay formas extraordinarias para retirar el ROP, que es lo que les mencionaba. Entonces, hijos beneficiarios en estado de orfandad, esos son hijos menores de 25 años. El retiro será y les calcula hasta los 25 años, ¿verdad? O beneficiarios que antes de los 25 años pierdan el derecho de pensión, también tienen opción de hacer el retiro total del ROP. Ahora, también existe la opción de hacer retiro total para aquellas personas que se demuestre, ¿verdad? Con toda una revisión que se hace con certificaciones del mismo Seguro Social, donde indiquen que una persona tiene pues una enfermedad terminal o incluso grave. ¿Verdad? Lo que es la enfermedad grave se incluyó, creo que ya tenemos un año o dos, porque era un tema injusto, ¿verdad? A veces hay enfermedades graves que no van a llevar a la muerte a la persona en un corto plazo, pero no les permite trabajar, no les permite pues llevar una vida y normal, tienen muchos gastos, entonces a través del ROP sí se les permite el retiro total, sin embargo, sí tiene que estar debidamente calificada por la caja. Y tenemos las personas avanzadas. Hay personas que increíblemente se pensionan a los 77 años o más. Entonces a eso se les hace un cálculo y también tienen opción de hacer el retiro total del ROP. Ok, aquí ya un poquito más general. Recordemos que aparte del ROP, también tenemos el Fondo de Capitalización Laboral. Este es otro fondo que es por aporte meramente del patrono, ¿verdad? Nosotros como trabajadores no aportamos al FCL y se calcula sobre un 1.5% del salario, calculado sobre nuestro salario bruto mensual y esto va mes a mes a la operadora de pensiones. Requisitos para retirar el FCL, si gusta, pasamos. Recordar que el FCL se retira por varias modalidades, ¿verdad? Tenemos el quinquenio, que lo menciono porque, bueno, acabamos de pasar un quinquenio masivo. El quinquenio masivo es más que todo aquellas personas que iniciaron relación laboral desde antes del año 2001, que fue la recaudación, ¿verdad? Entonces le llamamos quinquenio porque el primer quinquenio fue en el 2006, después 2011, 16, 21 y ahora en el 26, ¿verdad? Que hemos tenido esa continuidad laboral, entonces se les hizo entrega del quinquenio masivo. Ahora, quinquenio es porque cumplimos 5 años continuos de relación laboral con el mismo patrón. Entonces, en ese momento tenemos derecho a retirar el quinquenio. ¿Qué se ocupa para retirar el quinquenio? Lo mismo, cédula, la cuenta IBAN de cualquier entidad bancaria y pues las operadoras tenemos forma de ver esa continuidad laboral a través de documentos del CICERE, ¿verdad? De la caja o ya en casos muy específicos sí se solicita la carta de la empresa, ¿verdad? Del patrón, donde hagan constar esa relación laboral de 5 años, pero son los menos casos, ¿verdad? Casi que nosotros mismos tenemos formas de comprobar esa relación laboral de años. Entonces, el retiro es muy sencillo, es cédula y cuenta IBAN. Ya para los casos de rompimiento laboral, ¿verdad? Recordar que también podemos retirar el FCL cuando se rompe la relación laboral, independientemente si es despido o renuncia, ya esa platita es mía. Entonces ahí sí, generalmente para hacer un retiro inmediato, sí se requiere la carta de la empresa donde haga constar que esa persona ya no labora, ¿verdad? Con la empresa. Ahora, si yo rompí relación laboral, no quiero retirar el FCL, que es un derecho que tenemos, podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Ganando rendimiento si queremos, pero pasaron 5 o 6 meses. Primero, no pierdo el derecho, lo puedo retirar, pero ya pasado más de 3 meses no ocupamos la carta. La operadora también tiene forma de ver que de verdad en tal fecha ya esa persona no labora. Entonces podemos hacer el retiro. Importante, ¿verdad? Eso lo quería comentar. Tanto para el quinquenio como para el rompimiento laboral, eh, no perdemos el derecho, ¿verdad? De retirar, porque sí hay mucha duda al respecto. Mucha gente que cree que si no retiro el quinquenio, ya voy a tener que esperar otros 5 años más para retirarlo. No es así, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en abril muchas personas tenían derecho a retirarlo. Si no lo retiraron, menos pueden solicitar el dinero ahora en noviembre, en diciembre, en enero. ¿Qué es la diferencia? Que vamos a hacer el corte al derecho del quinquenio que fue a abril, ¿verdad? Ya los meses posteriores ya forman parte del otro quinquenio, pero no se pierde el derecho, ¿verdad? Eso es importante
que lo tengamos en cuenta. Esas ya las explicamos. Bueno, y perdón, el FCL también se puede retirar, ¿verdad? Por defunción. Eso ya serían los beneficiarios estipulados, pero el trámite no se hace en las operadoras. Lo que es el FCL, todo trámite se tramita a través de un juzgado de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque el FCL no es una figura de pensión como el ROP o el voluntario, ¿verdad? El FCL es parte de los beneficios que tenemos como trabajadores a la hora de que nos vamos de un trabajo, por ejemplo, como parte de la cesantía, de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto es un paquetito, por decirlo así, que los beneficiarios de un trabajador van a reclamar y ahí va incluido el FCL. En estos casos, la operadora traslada los montos al juzgado de trabajo y es un juez, ¿verdad? Ahí quien va a disponer a quién se le entregan los recursos del FCL. Ajá. Ok, y ya tenemos lo que es el fondo voluntario, que bueno, ya lo expliqué un poquitito más en las filminas anteriores. El fondo voluntario lo podemos adquirir en colones en dólares. En el caso de ustedes específicamente, tienen opción del convenio y también pueden adquirir otra figura aparte, ¿verdad? O incluso en el mismo convenio pueden hacer su aporte a este fondo. ¿Qué ventaja le veo yo cuando usted aperturó uno de Ciprosimeca, por ejemplo? Usted aperturó uno de Ciprosimeca y para gozar, digamos, ay, ¿cómo les explico? Vamos a ver, el de Ciprosimeca, solo el fondo de Ciprosimeca tiene una restricción y esa restricción es que lo que me aporta el sindicato yo lo voy a poder retirar hasta la edad de pensión, ¿verdad? Solo hasta que ya demostremos que estamos pensionados puedo hacer uso de los recursos de Ciprosimeca. Ahora, aquellas personas que ahorran de manera personal en el fondo de Ciprosimeca, cuando quieran retirar, como a nosotros nos sale en la pantallita que está ligado a Ciprosimeca, cuando quieren retirar de la parte personal, que eso es importante, lo que usted ahorra de manera personal, sí va a poder retirarlo después de ciertas condiciones, ¿verdad? Que es que haya transcurrido X cantidad de tiempo y haya hecho X cantidad de cuotas. Entonces, lo que usted aporta de manera personal, sí lo puede retirar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Llegan a la operadora o me contactan y quieren retirar el fondo. Yo generalmente solicito, ¿verdad? A Ciprosimeca una cartita donde Ciprosimeca nada más dice, sí, autorizamos el retiro del aporte personal. Aunque digamos, por verlo así, no tiene nada que ver Ciprosimeca, pero como está ligado al convenio, se ocupa una autorización, que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es una cartita que siempre muy ágilmente me la entregan, casi que de inmediato, entonces es un trámite que no va a tener ningún problema. Entonces, tal vez si quieren evitar eso, dicen, no, el de ciprosimeca mejor que solo se alimente con aportes de ciprosimeca. Yo sé que ese que voy acumulando ahí lo voy a poder retirar en un solo tracto cuando me pensione y prefiero tener uno personal para no tener que estar pidiendo cartas a ciprosimeca. Eso es lo único así como que yo digo, es la única, eh, pero, ¿verdad? Que uno diga, no, lo mío es mío y no quiero mezclarlo. Pero si quiere ahorrar en el de Ciprosimeca de manera personal, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? O sea, la mecánica es muy parecida en los dos. Sin embargo, perdón, Chile, voy a Ajá, poner un ejemplo así, sí. digamos, con ciprosimeca uno tiene un colón, digamos, para hacerlo Ajá, bien, bien simple. ujú, Pero si le aumento 2 colones, ujú. el porcentaje de ganancia sobre 2 colones es mayor Ajá. que, ¿verdad? Que tenerlo aparte, porque tendría sobre un colón y en una y sobre un colón en la otra. Entonces, Sí, bueno, ahí habría ya que entrar un poquito más a la forma de cálculo de los rendimientos, ¿verdad? Recordás que los rendimientos sí son como participaciones, ¿verdad? Que dependiendo del monto que uno tenga acumulado, entonces en base a esas participaciones, esas cuotas, es como me asignan a mí un rendimiento. Entonces, si lo vemos por ese lado, y sí, ¿verdad? Eh, podría ser que entre más saldo yo tenga acumulado ahí, pues se me va a ir otorgando un mejor rendimiento mensualmente, ¿verdad? Ya viéndolo ya más técnico por ese lado, sí, pero digamos,
para retiros o, ¿verdad? Para ese tipo de cálculos es como muy indiferente si lo tengo en uno personal o no. Otro tema importante con los beneficios de un fondo voluntario es que, bueno, en el caso nuestro, ¿verdad? Ya aquí sí tengo que hablar muy de tema de Popular Pensiones. Nosotros damos bonificaciones que se van acreditando mes a mes ahí en el desglose que se les hace en el estadito de cuenta, donde se premia la antigüedad y el saldo de cada plan. Los fondos voluntarios son fondos inembargables, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué se presentan buenos rendimientos? Porque nosotros como operadora de pensiones estamos exentas de pagar impuestos de renta. Otro tema, ahorita se los voy a explicar en la próxima Firmina, a través de un fondo voluntario como esta figura que ustedes tienen, se permite anticipar la edad de retiro del IBM. Entonces, recordemos al principio, dije que en el caso de hombres se les había terminado la opción de anticipar la pensión. Eso es a nivel de la ley de la caja. Sin embargo, la ley de protección al trabajador incluye una posibilidad que es que yo tome mi fondo voluntario y con los recursos que yo acumule en mi fondo voluntario, yo puedo ir y pagar al IBM para, digamos, para poder adelantar mi pensión. Entonces, ¿cuánto puedo adelantar yo? 5 años inclusive. Entonces, voy a poner ejemplo de un doctor, ¿verdad? Tiene 60 años, ya no quiere esperar hasta los 65 años y tiene recursos en el fondo voluntario y puede presentar o solicitar al IBM, dígame, ya tengo esta y estas condiciones, tengo un fondo voluntario y ya no quiero trabajar más, me quiero pensionar. Entonces el IBM le va a decir, ok, páguenos tanto cantidad de dinero. Y si esa persona lo tiene en el fondo voluntario, puede pagar, digamos así, y va a poder pensionarse, ¿verdad? Entonces, estos fondos voluntarios es otro de las ventajas digamos, el tema es que usted puede tener un certificado de depósito a plazo, puede tener fondos de inversión, invierte en fondos inmobiliarios, X producto que usted tenga. Y usted quisiera pensionarse, el IBM no le va a aceptar que usted venga con un CDP a pagarles. O sea, el tema es que solamente pueden adelantar a través de una pensión voluntaria. Entonces, es la única figura que acepta el IBM. Lo que dice la doctora es cierto, o sea, sí, los montos son, ¿verdad? Eh, una locura, pero aún así, en el 2022 fue cualquier cantidad de personas que utilizaron esta figura en fondo voluntario para poder anticipar la edad de pensión del IBM. Más que todo hombres. ¿Por qué? Porque a ellos sí les afectaba mucho, ¿verdad? Tenían 61, 62 años, ya estaban haciendo cálculos para pensionarse y resulta que a partir de enero les cambiaban las reglas hasta los 65. Entonces, muchas personas prefirieron pagar esos montos, que son cálculos, sí, ya ahí tiene que ver el IBM, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué montos, pero eso es lo importante, ¿verdad? Que a través de estos fondos se puede. Ahora, em, sí es importante pues hacer un ahorro en este fondo. Sin embargo, este contrato permite aportes extraordinarios. Entonces, mucha gente, si tenía dineros en otros fondos, certificados o, bueno, les puedo decir que hasta préstamos sacaron la gente, ¿verdad? Para pensionarse, como usted dice, doctora, fue algo terrible. Entonces, sí utilizaron esta figura para poder hacer esa anticipación de la edad. Bueno, y otro tema que importante es que los beneficiarios, aquí no tiene nada que ver el IBM, ¿verdad? Aquí quien yo designe mi fondo voluntario, a esa persona le entrego los recursos. Aquí no es lo que me diga el IBM, es mi voluntad propiamente. ¿Ok? Ahora, otro tema muy importante, ahí no sé si lo ven bien. Otro tema muy importante es que estos fondos voluntarios tienen un beneficio para pagar menos renta y cargas sociales.
Este solo aplica si yo decido hacer aporte personal al fondo voluntario, ¿verdad? En el caso del de Ciprosimeca, o sea, aquí no entra ese aporte que hace Ciprosimeca, esto es solamente mi aporte personal, ya sea en el contrato de Ciprosimeca o si tengo uno personal. La ley me permite exonerar de mi salario hasta un 10% del salario. Entonces aquí pongo un ejemplo. Vamos a ver, una persona que gana en este momento 1,5 millones y no tiene una pensión voluntaria, cuando le calculan renta es sobre esa base, sobre 1,5 millones. Entonces una persona con ese salario al día de hoy está pagando en renta 65,850 colones. Y en cargas sociales está pagando, es un monto grande, 147,450 colones. Eso es por mes que le rebajan a una persona con un salario de 1,5 millones. Entonces yo digo, ok, no, yo quiero ahorrar en un fondo voluntario. Entonces, el 10% de 1,5 millones son 150,000 colones. Eso es lo que yo podría destinar a un fondo voluntario para gozar del beneficio fiscal. O sea, igual puedo ahorrar 300,000, 400,000. Sin embargo, para efecto del beneficio se toma hasta el 10%. En este ejemplo, no hicimos el ejemplo con 150. Dijimos, ok, esta persona decidió ahorrar 100,000 colones. Entonces, la base para hacer el cálculo de renta y cargas sociales ya no va a ser 1,5 millones, sino que en planillas de la caja, cuando les van a pagar, van a decir, ok, la doctora o el doctor tiene un fondo voluntario, ok, entonces le vamos a rebajar ese fondo voluntario y su base va a ser de 1,400,000. Entonces, ahí vamos a ver el ejemplo. Ya no voy a pagar 65,850 colones de renta al mes, sino voy a pagar 50,850. Ya no voy a pagar 147,450 a la caja todos los meses, sino que voy a pagar 137,620. O sea, ahorro en una pensión 100,000 colones, pero por otro lado me estoy ahorrando 24,830 colones entre ambos beneficios de renta y cargas sociales. Entonces, si ya hacemos esos cálculos a un año o a un 5 años y medio, por ejemplo, de ahí me estoy ahorrando un montón de dinero, ¿verdad? Que dejo de pagar en renta y en cargas sociales. Entonces, eso es muy importante. Ahora, este beneficio no es automático. O sea, entonces nosotros le damos una certificación que usted presenta al patrono para que el patrono sepa que usted tiene una pensión voluntaria. Entonces, ellos le van a sacar ese ahorrito a la hora de hacerle los cálculos de renta. Pero digamos, el máximo ahorrar es un 10% del salario. Ahí usted ahorra, ¿verdad? Lo que uno tenga la capacidad de ahorrar. Y pero es un beneficio muy importante que muchas personas gozan, ¿verdad? Y dejan de pagar un buen monto en renta y en cargas sociales por mes. Todos tenemos que pagar cargas sociales y renta, ¿verdad? Bueno, dependiendo de los salarios, renta, ¿verdad? Recordar que personas que ganen menos de 918,000 colones al mes sí no pagan renta, pero de ahí en adelante, imagínense, alguien con salarios arriba de los 4,727,000 de renta ya está en un tracto del 25%. Este cálculo de renta se aplica a los salarios en general, ¿verdad? Independientemente del patrono. Por Ah, ejemplo, ajá, entonces en este caso, como la persona ha ganado 1,5 millones, los topes de renta es de 10 y 15%, pero ya entre más alto el salario, tienen que pagar muchísimo más de renta. Ok, bueno, esto es muy general, ¿verdad? ¿Cómo podemos pagar ese ahorro adicional en la pensión voluntaria? Puedo elegir hacerlo por deducción de planilla, puedo hacerlo con débito a una cuenta, ahí nada más se le da la instrucción a la operadora de que tal mes me rebajen, ¿verdad? Tal vez para facilidad de control de los patronos, para ver si una persona está ahorrando, ¿no? En un fondo voluntario es por medio de deducción de planilla y nosotros tenemos pues muchas ya acuerdos con muchos patronos para nosotros hacer la deducción de planilla. Algo muy importante que no mencioné es que uno puede adquirir un fondo voluntario y pongo X cuota. Tal vez mi capacidad de pago en este momento me permite ahorrar 100,000 colones, pero si dentro de un año, 2 meses, 3 meses no puedo, ese monto se disminuye o se aumenta cuando uno quiere, ¿verdad? Eso es muy importante. Es un monto que puede variar en cualquier momento porque es voluntario. Ok, también permite hacer aportes extraordinarios en cualquier momento. O sea, el aporte mensual le llamamos aporte ordinario.
pero también se pueden hacer aportes extraordinarios del monto que uno quiera. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las condiciones del retiro? Aquí primero hacer la salvedad del convenio. El convenio es, si es solamente aportes de Ciprosimeca, recordar que eso lo retiramos hasta pensionarnos, ¿verdad? Eso es un beneficio, una ayuda que nos da el sindicato, pero el requisito es retirarlo hasta la pensión. Ahora, si ya es un fondo propiamente que yo me estoy haciendo, entonces, después de los 57 años, el único requisito es cédula y la cuenta y el retiro total del fondo. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, si yo tengo menos de 57 años y quiero hacer uso del contrato, podemos hacer retiros parciales o retiro total, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición? Desde que yo inicié el fondo, tienen que haber pasado 5 años y medio, que son 66 meses, y haber hecho 66 aportes al fondo. Cuando ya yo cumplo estas dos condiciones, tengo opciones de hacer retiros de ese fondo personal que yo hice, ¿verdad? Yo lo menciono porque es importante, ¿verdad? Saber que ahí hay un fondo y que yo puedo retirar. Sin embargo, no es la naturaleza de esta pensión, ¿verdad? Esto es verlo como una pensión para ayudarme a mí y en mi etapa ya de jubilación. Entonces, eso sí es importante tomarlo en cuenta. Y si yo empiezo a retirar el dinero antes de los 57 años y gocé del beneficio fiscal de la filmina que les expliqué, sí voy a tener que devolver un porcentaje de esos beneficios, ¿verdad? Pero eso se va a calcular de Mm, acuerdo a edad, de acuerdo al monto que voy a retirar. No es un dinero para la operadora, sino es para la administración tributaria, porque ellos son los que nos están brindando este beneficio. ujú, Entonces, ujú, ujú. eso es Sí, muy importante, ¿verdad? Ojalá de adquirir una sí. pensión voluntaria, pero no estarlo retirando. Y bueno, eso es lo que les explicaba anteriormente, que a través de una pensión voluntaria tenemos la posibilidad de anticipar nuestra pensión. Sin embargo, hay ciertas condiciones. Primero, tengo que contar al menos con 360 cuotas, tengo que tener más de 57 años y menor a 65 años, puedo adelantar máximo 5 años. Y a través del fondo voluntario vamos a pagar en un solo tracto el dinero al IBM, ¿verdad? Pero eso es un trámite que igual y pues lo hacemos en compañía de toda la asesoría a través de la operadora. Pero si no es cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo cumplo aquí que ya tengo 60 años y digo, ay, ya yo no aguanto trabajar hasta los 63, que es cuando puedo anticipar, entonces puedo utilizar mi fondo voluntario, pero sí por lo menos tengo que tener 360 cuotas aportadas. Entonces sí hay que cumplir estas condiciones para poder adelantar la pensión a nivel del IBM. Ahora, algo importante, ¿verdad? Es que los dineros que no son retirados, ¿verdad? En caso de fallecimiento de una persona, no es que se quedan en operadora, ¿verdad? Sino que, y esto es importante, después de 10 años de fallecida una persona y que nadie reclamó los recursos, esos dineros los vamos a distribuir al régimen no contributivo, que fue el cuarto pilar que yo les expliqué. Esto para fortalecerlo y ya se le entregarían pensiones a las personas que están en esas condiciones, ¿verdad? De viudas o huérfanos o personas indigentes que ya gozan con esa pensión no contributiva. Ahora, en cada operadora, todos los meses se publican las listas de personas fallecidas que tienen recursos también, ¿verdad? Si ustedes tienen acceso a las páginas de cada operadora, ahí viene un listado de fallecidos. Eso es súper importante revisarlo, de tal vez por algún conocido o alguien, ¿verdad? Que se acerquen a la operadora y en nada menos puedan reclamar los recursos. Pero generalmente después de los 10 años, si nosotros hacemos esa distribución casi que mes a mes al régimen no contributivo. Cuando uno tiene más cuotas, o sea, yo tengo entendido que el IBM, ¿verdad? Yo creo que sí hay como un reconocimiento a la hora del cálculo para el monto de la pensión. Sí, de hecho hay personas que dicen, no, van como alargando, ¿verdad? Voy a cotizar un poquito más y creo que sí les favorece un poquito.
nivel general, el comportamiento del ROP y los fondos voluntarios, que son estadísticas que se publican en la Superintendencia de Pensiones. Popular Pensiones siempre ha tenido una participación muy destacada de los fondos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante valorarlo. O sea, siempre hemos estado pagando arriba el promedio de la industria. Podrán haber operadoras que en X momento tienen un mejor rendimiento que otras, pero históricamente, como se valoran estos fondos, el comportamiento ha sido muy bueno, ¿verdad? Si el IBM declara desierto la pensión del IBM, entonces nosotros a quien le daríamos la pensión es a la hija, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la pensión? ¿El monto mensual ya pensionado? Bueno, es que ahorita la caja creo que está tomando, para el IBM, son los mejores 300 salarios en toda la vida laboral para el cálculo de la pensión del IBM. Algo importante es lo siguiente, cuando en el IBM, ¿verdad? Indican, bueno, de Shirley, en caso de fallecimiento, no hay beneficiarios, resulta que no tengo cónyuge, no está mi mamá, ya mis hijos son mayores, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del escenario, puede ser que nadie vaya a disfrutar de la pensión del IBM, pero sí dejé designados beneficiarios en el ROP. Entonces, para que estas personas del ROP en operadora hagan el trámite, sí hay que esperar un año desde el fallecimiento de la persona, porque ese es el plazo que da el IBM, la caja, para ver si en un año no se presenta alguien a pelear la pensión. Alguien puede decir, yo no tenía grave consanguinidad ni afinidad con esa persona, pero yo sí dependía económicamente de él y resulta que llevó todas las muestras del mundo de que sí dependía de la persona fallecida. Entonces ya ahí entra en un proceso el IBM. Y si al final el IBM dice, sí es cierto, le vamos a dar la pensión a esa persona, ella misma o esa misma persona puede venir al ROP, a la operadora, y es la que tendría el derecho del ROP, ¿verdad? Y bueno, esa era la presentación. De mi parte, muy agradecida. Espero que sí les haya servido, ¿verdad? La información brindada. Y bueno, dos mensajitos. Aquel que no tenga el convenio, está inscrito en Ciprosimeca y desee información, con mucho gusto, ¿verdad? Para asesorarle cómo funciona bien el convenio específicamente o si quieren, de verdad, algún otro tipo de consulta con el ROP o el FCL o aperturar un voluntario, me avisan y con muchísimo gusto.